Hola, príncipes y princesas. Bueno, como os había dicho, os voy a enseñar a hacer pinceles. Podéis hacer en los pinceles de lo que queráis. Yo estoy haciendo ramitas, hojitas, flores y todo este tipo de cosas, pero no por nada, simplemente porque los quiero para mis fondos. Vosotros y vosotras podéis hacerlo con lo que queráis. ¿Queréis hacer un pincel de taza? Pues podéis hacer un pincel de taza sin ningún problema. Yo voy a seguir en mi línea, que tengo que hacer más florecitas y más ramitas. Os voy a enseñar a hacer una ramita, por ejemplo, pero lo que importa aquí es cómo modificar un pincel que ya tengamos y convertirlo en esa ramita, en ese dibujo o en lo que queráis. Mínimo vais a necesitar un lienzo de 30 por 30, o en A4 podéis hacerlo. Podéis imprimiros en vuestra casa en digital o llevarlo a una imprenta que os los impriman y vosotras y vosotros tener vuestros propios papeles personalizados y hacer con ellos lo que os dé la gana. Así que más fácil imposible. Bueno, lo más importante es eso, que tenga una buena resolución. Yo pongo siempre 35 por 35 y 300 píxeles por punto. Esto lo hago aquí. Me voy aquí. Voy a hacer un nuevo lienzo y pongo en milímetros 350 por 350 y 300 píxeles por punto y lo creo. Ahora sí ya lo tendría, ¿vale? Como mínimo os recomiendo que lo hagáis 300 por 300, 30 por 30 para que luego no se os pixele a la hora de imprimir, ¿vale? Y si los queréis hacer más grandes o más pequeños. Bueno, lo primero que voy a hacer es buscar un pincel que me guste, tinta seca, por ejemplo, y busco el color negro, clásico, el negro, ahí. Tiene que ser negro mejor para que se vea todo perfecto luego cuando vayamos a hacer el pincel. Y yo voy a hacer un trébol. Vosotras podéis hacer un trébol también si queréis, o lo que queráis, una flor, un trébol, ya os digo, una taza, un perro. Esto va a vuestro gusto. Yo voy a hacer un trébol y os voy a decir los truquitos. Bueno. Ahí lo tenemos. Importantísimo para que mi trébol, cuando yo lo duplique en pincel, tenga la textura del pincel que estoy utilizando. Yo, por ejemplo, quiero que tenga esta textura, ¿veis? Que es como si estuviera pintando con tiza. Pues para que tenga esta textura, tengo que pintar el dibujo. No vale ir y rellenarlo así, ¿vale? Como lo rellenamos otras veces, que hacemos ahí y lo rellenamos, ¿vale? Ahí, eso no valdría porque si no perderíamos la textura. Lo que tenemos que hacer es pintarlo. Así que lo pintamos todo. Yo tengo aquí mi trébol, lo puedo afinar un poquito. Por ejemplo, este piquito que me ha quedado un poquito más salido, pues lo puedo afinar. Si veis alguna cosa que os guste o que no os guste, también podéis modificarlo. Voy a cortarle un poquito el rabito para que no quede tan largo, así. Y bueno, lo voy a dejar así, ¿por qué no? Bueno, como os fijáis, no sé si veis, aquí tengo un fondo de textura. Pues ese fondo de textura yo ahora mismo lo tengo que quitar, y que muchas veces os pregunto, ¿con textura o sin textura? Ese es el fondo que yo pongo. Voy a hacer el trébol un poquito más grande, en uniforme, así, más grande.
y me lo voy a guardar en JPG como imagen. Vale, ya lo tengo y ahora voy a hacer mi pincel. Voy a pinceles, voy a retro, que todos tenéis estos pinceles retro en Procreate. Voy a coger el de disco, este que pone disco, y lo voy a duplicar. Y yo ya tengo una carpeta hecha que pone ramas. Vosotros y vosotras tendréis que poner aquí una carpetita para vuestros pinceles nuevos y yo me paso el que pone disco 1 a mi carpeta de ramas, que es este. Y a partir de aquí ya puedo empezar a modificar mi pincel. Bueno, entro en el pincel y veis que aquí pues tengo este pincel, que es el que viene de serie. Y lo que voy a hacer es espaciado al máximo para que cuando yo pinte solo me pinte uno. Esto depende un poquito de los pinceles que vayáis a crear. Yo os digo para crear el de de flores y ramas. Variación lo vamos a poner en 30, ¿vale? Estabilización lo voy a poner presión también en 30. Esto podréis ver el vídeo 300 veces si os hace falta, pero una vez que lo hagáis 4 veces ya lo sabéis de memoria. Ahusamiento, luego os enseño otro truco para que no tengáis que hacer todo esto. Ahusamiento le voy a bajar todo, voy a subir presión y bajo todo y todo. ¿Vale? Ahí no me interesa tener ahusamiento de ningún tipo. Forma, aquí es donde empezamos a cambiar ya la forma del pincel. Bueno, primero la forma del pincel, vamos ahí y vamos a importar una foto que es esta. ¿Vale? En mi caso es este trébol, vosotros y vosotras tendréis un trébol o lo que queráis. Y tiene que quedar importantísimo el fondo negro y el trébol en blanco. Y eso se hace dándole con 2 deditos. Y veis, ahí ya tenemos la textura, se nota, del pincel que yo he utilizado para crear este propio pincel. Le doy OK. Entonces yo ahora cuando pinto ya directamente me salen mis tréboles. Bueno, aquí hay una cosa que en ese otro pincel viene el giro, ¿vale? Y en otros no viene, pero bueno, si ponemos el giro y la rotación, todo esto a 0, cada vez que pongamos el pincel en nuestra lámina, nuestros tréboles van a ir mirando todos para el mismo lado, van a ir siempre en el mismo sentido. Pero si le ponemos alguna rotación o algún giro, por ejemplo un 45%, que es lo que yo le pongo a mis pinceles, nuestros tréboles cada vez que toquemos la pantalla van a ir para un lado y para otro, que es lo que hace bonito en la lámina porque así parece que están, o sea, queda como más natural. Así que yo le pongo 45% y 45%. Vale. El grano de este pincel me gusta, ya entraremos otro día con otros pinceles en grano y os diré qué opciones tenéis, pero este grano me gusta para este pincel, pero no lo voy a dejar en movimiento, lo voy a dejar en texturizado para que me deje siempre la textura. Renderizado. En renderizado lo que quiero es que todavía tenga un poquito más de tono, así que voy a poner esmalte intenso y al marcar se notará un poquito más intenso. Mezcla húmeda no lo vamos a tocar. Dinámica del color lo vamos a bajar todo a 0. ¿Por qué? Os lo explico. Porque aquí en dinámica de color, si yo no lo bajo a 0 todo, cada vez que yo pinche me va a salir el trébol de un color similar al anterior, ¿vale? O sea, si este es azul, el siguiente va a ser azul verdoso, el siguiente va a ser verde, el siguiente va a ser, ¿vale? Y entonces eso tampoco me interesa. Así que ahí en la dinámica de color ya haremos algún pincel con dinámica de color. En dinámica del color no lo voy a hacer. Bueno, esto es muy importante también, ¿vale? En dinámica hay una con esta opción que viene este pincel, tú cada vez que pinchas te sale el trébol de un tamaño. Bueno, se puede hacer así o se puede hacer que todos tus tréboles tengan el mismo tamaño. Así no tenéis, ¿vale? Más grande, más pequeño, no es necesario, siempre os va a salir del mismo tamaño. Entonces lo ponemos todo a 0 y siempre nos salen igual. Si queréis que os salgan diferentes, pues los modificáis y ya está. Y ya os va, cada vez que pincháis os sale de una manera, ¿veis? Yo lo voy a poner en 0, porque quiero, de momento, para este pincel quiero que sea así.
Apple Pencil no lo tocamos. Propiedades, tamaño máximo al máximo y tamaño mínimo al mínimo. Materiales no lo vamos a tocar porque me gusta el material de este pincel. Y acerca de este pincel, pues vamos a ponerle trébol o tréboles y el nombre. Aquí están mis gatos peleándose ahora. Aceptar, y aquí podéis poner el nombre, pues si queréis así, Marien. Aquí se escribe fatal con este pincel que tengo, que es de tiza, se escribe muy mal, pero bueno. Y ya lo tengo ahí guardado. Vamos a abrir una capa nueva. Voy a quitar este de aquí y voy a poner la textura. Bueno, tengo mi trébol y voy a coger, por ejemplo, este, agua marina, y vamos a ver cómo sale. ¿Veis? Aquí sale súper gigante, con lo cual nos vamos a bajar el pincel y ahí tendríamos unos tréboles súper chulos. Bueno, una vez que tenemos nuestro pincel ya creado y nuestros tréboles, por ejemplo, lo que podemos hacer es darle un poquito de vida o un poquito de textura con un pincel, por ejemplo, de línea, o podéis hacer un pincel más tipo entintado, ¿vale? Que sea más marcado, punta fina, una cosa así. A mí me gusta, por ejemplo, mucho coger pues un line pencil, un sketching, tinta seca. Estos tipos, o un 6B, estos tipos de pincel dan mucha textura, lo tenéis seguramente. Y voy a coger un azul para hacerlo en azul, a ver cómo queda. Y le damos un poquito de unas líneas, por ejemplo, vamos a darle un poquito más. Y hacemos unas líneas en nuestros tréboles para darles textura. Lo dibujaríamos en todas. Bueno, ahí veis que ya con la rayita podéis añadirle más o menos, puntitos o lo que queráis. Ya da una sensación súper chula. Voy a hacer otra máscara de recorte y con un pincel, pues un bonobo o un pincel de puntitos o uno de salpicadura, que seguro que tenéis todas y todos. Con un pincel de salpicadura le voy a dar unos toques, voy a hacerlo más grande para que le dé textura, más textura todavía, ¿veis? A todos mis tréboles. Simplemente veis que es una salpicadura, o sea, para darle un poquito más de, o sea, que no quede tan plano, que no sea solo ahí puesto como si fuera un sello. De todas formas, ya os digo que os tengo que enseñar muchas cosas, muchas cosas de Procreate, porque esto es un mundo infinito. Bueno, esto por aquí. Yo veo que aquí me queda un huequito vacío. Voy a ponerle otro trébol, porque me queda un huequito vacío y no me gusta. Bueno, voy a coger el color exacto, no vaya a ser que... Ahí. No me coge. Vamos a hacerlo más grande, ahí. También podéis cogerlo y si queréis moverlo de otra forma, lo podéis hacer. No quiero que sea tan igual al otro. Vale. Y haría lo mismo. Vale. Como yo aquí ya tengo más pinceles que ya he creado con ramas y todo eso, pues voy a empezar a poner pues hojitas, por ejemplo. Vamos a ver qué tamaño tiene esto. Vamos a hacer una capa nueva y vamos a empezar a poner hojitas. Voy a hacerlas un poquito más grande
y vamos añadiendo hojitas en los huecos que veamos que nos quedan bien. Por aquí, aquí y ahí. Este está muy igual aquí, no me gusta. Y ahí. Bueno, me lo va a hacer igual todo el rato. Ahí. Por ejemplo. En estas hojitas podríamos hacer lo mismo. Volveríamos a hacer las líneas y el pincel bonobo, que ahora no lo voy a hacer. Bueno, podemos añadir más hojitas después de haber hecho todas las texturas, si queréis. Y añadiríamos otra capa. Yo esto ya lo voy a juntar aquí, estas texturas de momento. Añadiríamos otra capa y pondríamos la que nos guste. Yo, por ejemplo, voy a poner esta de 3 que había hecho también. Y no la voy a hacer muy grande tampoco, ahí, para que no me ocupe mucho. Luego, los tréboles son bastante grandes, entonces pues no me interesa que todo sea súper gigante, ¿vale? Vamos a añadir por aquí, por aquí, por aquí. Esta no me gusta. Por aquí, por ahí. Bueno, la voy a dejar así. Y ya tendríamos casi una lámina. O sea, si os dais cuenta, casi tendríamos una lámina. A mí hay varias cosas que me gusta hacer, que es sobre todo poner puntitos. Y ayer Isa y yo, mi amiga Isa y yo, que estuvo en mi casa, hicimos un pincel de puntitos. Porque yo normalmente los puntitos los hago 3 tamaños diferentes pintándolos, pero tengo este de puntitos que hicimos Isa y yo, y voy a poner un verde, por ejemplo. Voy a ver qué tamaño de puntitos me sale, y como veis, sale un tamaño ideal con 3 puntitos que yo voy a ir poniendo donde vea que tengo huecos más vacíos para rellenar mi lámina. Y también, como es giratorio, pues los podéis poner y os los va a cambiar os los va a rotar, ¿veis? Vais a poder llenar todo de puntitos. Si queréis cambiar el color y poner otros de otro color, por ejemplo, vamos a añadir este color de aquí y le vamos a bajar un poquito el tamaño para que no sean todos iguales, pues nada, vamos a ir poniendo otros por ahí, que no queden muy juntos. Y de esta manera, con los puntitos que parecen una tontería, llenamos muchísimo la lámina y no dejamos huecos vacíos que queden como perdidos. Y nos queda súper chulo. Bueno, aquí habéis visto cómo se puede hacer una lámina en un momento. Lo primero que tenéis que tener son los pinceles hechos, creados. Y a partir de ahí, pues ya podemos empezar a crear, ¿veis? No es necesario saber pintar como si fuéramos unos grandes ilustradores. Lo que yo os decía, ¿veis? Aquí veis que no tiene textura, queda muy bonito sin textura, pero si yo quiero ponerle textura, le tendría que poner un Canva y lo voy a poner encima, ¿veis? Con la textura me quedaría así, que queda súper bonito, que parece una acuarela. Y sin la textura quedaría así, que es más clean and sample, pero queda súper guapo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el tuto de hoy de cómo crear pinceles. Si lo hacéis con el mismo pincel que lo he hecho yo, solo tenéis que modificar esas opciones. Si queréis probar con otros pinceles para modificarlos, lo podéis modificar sin ningún problema y también jugar un poquito a modificarlo. Y nada, espero que os guste, que lo probéis, que lo intentéis. Y nada, si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.